Durante toda la mañana, durante toda la semana y probablemente sigamos hablando de esto durante muchos años más, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para desembolsar nuevo dinero, nueva plata, nueva deuda en la República Argentina. Lo que dijo ayer Luis Caputo es que el nuevo acuerdo será de 20.000 millones de dólares. Queremos charlar un poco más, profundizar, analizar qué significa esto. Por eso llamamos a Alejandro López Mieres, economista, especialista en finanzas del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Hola Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, compañeras, ¿cómo están ustedes? Bien, acá Sofía y Robertina te saludamos. Bueno, en principio preguntarte qué significa este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y qué se sabe hasta ahora, porque venían diciendo, lo que mandaron al Congreso era sin detalles y ahora ayer Toto Caputo dijo 20.000 millones de dólares. ¿Hay algo más que se sabe? Hay un refrán que dice no aclares que oscurece, porque en definitiva la conferencia de ayer de Caputo o las declaraciones han sido lamentables, porque en realidad solo agregó confusión. Ahora, es imposible, digamos, que analicemos esto si nosotros no nos escindimos de cómo llegamos a este punto, ¿no? Un gobierno que desde que asume, entre su mezcla de licuadora y motosierra, con un ajuste salvaje sobre el pueblo, y una licuación de la moneda, pretendió dar la imagen de un cambio de cultura, de un cambio, digamos, de modelo, y sin embargo el resultado ha sido realmente espantoso. Vos sabés que en general cuando un país va al Fondo Monetario Internacional es porque los mercados, esta cuestión de confianza que tanto hablan, se perdió. Y es una señal clara de debilidad macroeconómica y fundamentalmente también de debilidad política. ¿Por qué? Porque en realidad es la fuente de financiamiento de parte del FMI no es neutral. En general los acuerdos vinculados con el FMI no es solamente una cuestión financiera, sino estrictamente geopolítica, y nosotros eso lo tenemos muy claro con el acuerdo de Macri del año 2018. O sea, un acuerdo que en su momento se dijo que era para que Macri pudiera ganar las elecciones, pero en realidad no era ni más ni menos que una cuestión estratégica de parte de Estados Unidos respecto al disciplinamiento de Latinoamérica en su guerra con China. Argentina es un país que tiene singularidades respecto a otros países de Latinoamérica, respecto a China, por una cuestión de integración comercial, por una cuestión de integración en términos de las inversiones, y nosotros no nos tenemos que olvidar que prácticamente 2/3 partes de las reservas del Banco Central son del swap chino. Entonces, esto no es neutral. Y además, por otro lado, el modelo de Milei ya va para 10 meses de déficit de cuenta corriente. ¿Qué significa esto? Para que lo vean en grandes números. Si nosotros vemos la cuenta corriente, y fundamentalmente es lo que nos está mostrando la relación en moneda dura, en dólares, con el mundo, ¿no? Y para que vean de todo el periodo, hay de números oficiales hasta el mes de enero, hoy se va a conocer también el mes de febrero del 2025, y nosotros analizamos de enero del 2024 a enero del 2025, prácticamente se fue de balance de transferencia de bienes y servicios, o sea, todo lo que Argentina le vende al mundo, menos todo lo que nosotros recibimos, son más o menos 13.000 millones de dólares. Compensa, esos 13.000 millones de dólares se fueron en intereses, para que vean que el tema de la deuda es la espada de Damocles que nos persigue a lo largo de toda nuestra historia. Ahora, Y Alejandro, respecto... Sí, sí, perdón, te escucho. porque nosotros y nosotras acá se pueden ver, ¿no? Claramente las figuritas repetidas, nuevamente pedimos deuda, nuevamente está Luis Caputo detrás de esto, digo, cuestiones repetidas con respecto a la deuda tomada por Macri. Sin embargo, Milei dice que esto es distinto, que esta vez es distinto. No, a ver, yo creo que acá hay una batalla una batalla cultural y teórica perdida por parte del gobierno, más allá de los horrores de este Sí. gobierno. A nosotros nos han dicho que con superávit fiscal, o sea, eliminando el déficit fiscal, vos ibas a tener las inversiones suficientes por una cuestión de confianza y no ibas a tener ningún tipo de problema. En general la ortodoxia dice esto.
La versión heterodoxa es que Argentina es mucho más dependiente, por supuesto, de el flujo de dólares con el exterior. O sea que siempre es un problema de lo que se denomina restricción externa. Bueno, el gobierno de Milei cayó en esta trampa porque en definitiva vos venís teniendo prácticamente desde que asumió el gobierno superávit fiscal, por supuesto, atrás un ajuste salvaje sobre el pueblo, y tenés un problema de dólares. O sea, esta cuestión de mantener el dólar barato, entre comillas, para un anclaje de la inflación, que entre paréntesis es el único activo político que puede demostrar el gobierno en este momento, la reducción de la inflación. Bueno, esta cuestión de ir tirando hasta las elecciones hasta para pretender que vos llegues más o menos bien con inflación decreciente, teniendo como anclaje el tipo de cambio, tiene estas consecuencias. Yo te decía que hace 10 meses que tenemos este déficit de cuenta corriente, pero hace 3 meses el mercado le empezó a bajar el pulgar a Milei. Y esta cuestión de esta vez es diferente por tener superávit fiscal y por prácticamente haber congelado la moneda, la cantidad de moneda, o sea, que el Banco Central no emita, se develó mentirosa, porque en realidad lo que el gobierno hizo fue patear vencimientos para adelante, y que tienen que ver con los vencimientos no solo en dólares que Argentina tiene, sino en pesos también. Les voy a dar un número que es escalofriante, ¿no? La deuda en pesos, quiero decir, a ver, acá hay algunos economistas, no sé si lo estuvieron leyendo, que hablaban de que se podía venir una neoconvertibilidad. O sea, prácticamente unir la base monetaria, o sea, la cantidad de moneda que hay circulando a una determinada cantidad de dólares. Y estos dólares que entraran del Fondo Monetario Internacional podían compensar y podían ayudar a acelerar este proceso. Pero lo que no dice Milei, lo que no dice Caputo, es que vos tenés de acá en adelante vencimientos por el equivalente a 120.000 millones de dólares solo en pesos. Con lo cual, no es solamente digamos, la base monetaria. Ante una corrida, ante una externalidad, ante un crack externo incluso, vos tendrías una corrida que no podrías compensarla, pero no con 20.000 millones de dólares, no podrías compensarla nunca. Y esa es la bomba a partir de la cual armaron todo este artefacto. Pero en algún momento esta plata con el Fondo Monetario Internacional se va a ir o no va a estar. Digo, ayer... No, es que en realidad no hay. Vos me empezaste preguntando si había alguna precisión. En realidad vos bien dijiste lo que dice el decreto 179, que es bastante poco claro, digamos. O sea, habla solamente de 4 años, y que se iban a compensar como parte de pago, digamos, los pagos que Argentina en términos de capital tiene que hacer los próximos 4 años. Si eso es así, ese número ronda alrededor de los 14.000 millones de dólares. Caputo habla de 20.000, ¿no? Entonces, el tema central es esta discusión, por eso ayer hizo una declaración pública que es una barbaridad, diciendo que Argentina iba a llegar a los 50.000 millones de dólares de reservas brutas. Eso pasaría solamente si el Fondo Monetario Internacional pusiera los 20.000 millones de dólares de golpe, cosa que fue negada por Juli Kozak en el día de ayer. O sea, en el mismo momento, prácticamente simultáneamente que Caputo hacía la declaración que hizo, fue negado todos esos conceptos por la representante del Fondo Monetario. Con lo cual, se estaría hablando solamente de unos 6.000 millones de dólares de lo que se denomina dinero fresco, o sea que el Banco Central podría usarlo de libre disponibilidad para darle salida a todos los que han hecho carry trade o todos los que en este momento están en inversiones en pesos. Es decir, para llevársela, el puesto para aquellos que han hecho timba financiera, claro. Para aquellos que han hecho timba financiera. Y esto que yo te decía, de que prácticamente no hay dólares, desde prácticamente el mes de septiembre, que esto estaba agotado, y hubo un primer pulmotor para el gobierno que fue el tema del blanqueo. Prácticamente hay 15.000 millones de dólares en los bancos, producto del blanqueo, que se están usando por goteo para que las empresas privadas salgan a endeudarse en dólares
le vendan esos dólares al Banco Central, y te diría que prácticamente casi el 100% de los dólares que está comprando el Banco Central es producto de esto, o sea, endeudamiento privado en dólares. ¿Y por qué? Porque las empresas se fondean mucho más barato en dólares que en pesos. Entonces, estos dólares que el Banco Central está comprando, producto del endeudamiento privado, el día de mañana hay que devolverlos. Y el Banco Central está comprometido a vendérselos. Por consiguiente, una bomba en pesos, que es la que describía antes, y otra bomba en dólares que nosotros tenemos próximamente. Todo esto que estoy diciendo es lo que a ustedes les muestra, les diría casi obscenamente, el apuro que tiene el gobierno, donde absurdamente manda este DNU, como si nosotros tuviéramos vencimientos, digamos, relativamente próximos con el Fondo Monetario. Argentina le tiene que pagar unos 2.500 millones anuales solo de intereses al Fondo Monetario, pero es un número manejable. Y recién le tiene que pagar capital, producto del acuerdo del año 2022, a mediados del 2026. O sea que respecto a los vencimientos del fondo no había ningún apuro. Respecto a los vencimientos de los títulos públicos que Argentina tiene emitidos, tampoco había ningún apuro. Esto lo que te muestra es que el gobierno está absolutamente ahogado y que es consciente que no llega con este tipo de cambio a las elecciones. No llega a las elecciones, se perdería en el caso de una devaluación el anclaje inflacionario y, por supuesto, el descrédito y quizá, como algunos dicen, el fin del gobierno. Uh-huh. Y Alejandro, la receta un poco parece ser la misma, ¿no? Nos endeudamos nosotros y que pague otro. Digo, el mismo criterio que utilizó Mauricio Macri en su momento, porque después quienes se dedican a pensar cómo pagar la deuda o cómo hacer con el FMI son otros gobiernos, no los gobiernos neoliberales, los gobiernos que se endeudan. Bueno, fíjate vos, y esto es muy importante lo que estás diciendo, porque uno de los grandes éxitos que tuvo este gobierno es el tema de la herencia recibida, o sea, sí, ha logrado, digamos, convencer a grandes sectores de la población que esto es producto de la práctica del gobierno anterior, haciendo una abstracción absoluta de cuál es el origen, el huevo de la serpiente, que tiene que ver con el acuerdo con el fondo del año 2018, y la gran paradoja es que son los mismos protagonistas, o sea, que vuelven, aquellos que te fundieron, aquellos que fundieron el país, vuelven ahora para hacerlo nuevamente. Esto es una paradoja no económica, es una paradoja política que nos tendría que interpelar, digamos, seriamente. Y por otro lado, no es solamente un tema financiero, no es solamente decir de dónde vas a conseguir la plata para pagar, que por supuesto, esta condición de deudor eterno que tiene Argentina, tiene un contenido, como decía al principio, estrictamente político. Más allá del gobierno, puede cambiar el gobierno, pueden cambiar los vientos, podemos ir nuevamente a un gobierno de corte popular, pero el anclaje de dependencia geopolítica que vos tenés a partir del acuerdo con el fondo seguirá a lo largo de los años. Alejandro, ha sido muy claro, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos. Un placer para mí y un saludo para ustedes y a los oyentes. Hasta luego. Estábamos charlando con Alejandro López Mieres, economista, especialista en finanzas del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Bueno, ahí tenemos un panorama un poco más claro de la situación. Y para nada optimista. Para nada optimista, muchos años de entrega y obviamente lo que decía, ¿no? La mayoría de las reservas que tiene el Banco Central son del swap con China, entonces ahí hay intereses de Estados Unidos para querer controlarnos, básicamente. Y por eso entra este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de las particularidades de nuestra economía. Sí, hay un anclaje geopolítico. Y que crezca el patrimonio de Luis Caputo y todas esas cosas que ya hemos visto en nuestra historia. Seguramente. Y Federico Sturzenegger, que es asesor del Fondo Monetario Internacional, sí, y es ministro de la gestión de Javier Milei. Bueno, así estamos.